Hola, ¿qué tal? Soy Infermo Madrigal. Hoy voy a exponer sobre el cine y sus géneros. Para empezar, ¿qué es el cine? El cine es un arte y una técnica. ¿Pero por qué es un arte? Porque es el arte de narrar mediante una proyección de imágenes. De ahí viene el nombre de séptimo arte. ¿Y por qué es una técnica? Porque la técnica es y consiste en proyectar una serie de imágenes rápidas y sucesivamente para crear la ilusión de movimiento. Y ahora, ¿qué es un género? ¿O qué es un género cinematográfico? Así tal cual, eh, muy sencillo y simple, el género es el tema de lo que se va a tratar la película, ¿sí? Y también el género sirve para el tipo de clasificación que va a tener la dicha película. Entonces, si queremos tocar un poquito más a profundo qué es el género, la conclusión es el tema que caracteriza la película y sus componentes, englobándolos en un conjunto o en una categoría. Eso en sí es el género. Pero hay varias concepciones del género. Como dijo Román Güera en 1999, una categoría temática a modo de modelo cultural rígido hasta una línea de fuerza que preside el filme en base a su contenido implícito y a su estilo específico. ¿Eso qué quiere decir? Así como le dije en tal cual, es lo que básicamente el tema en la película y de qué va a tratar la película. El género se puede observar de diferentes formas. Para el espectador, al saber de qué tipo de género se va a tratar una película, crea ciertas expectativas sobre la misma, sobre de lo que se va a esperar, cómo se va a contar la historia y de qué va a ser la película. Para Para el creador de la película, para el productor de la película, el género es como una guía y el género literalmente te indica cómo construir la película, cómo va a ser la ambientación y cómo se va a preparar la película. Para la industria, el género le ayuda para promocionarla, para crear uh, el marketing, cómo se va a distribuir, cómo se va a anunciar eh, y cómo lo va a presentar la industria ante al público. Una vez que ya sabemos que es un género y que es el cine, podemos hablar de los géneros que conocemos hoy en día, que son los géneros por estilo o por tono. En este tipo de géneros destacan pues casi todos, como es el género de acción, de aventura, de catástrofe, de ciencia ficción, de comedia, documentales, de drama, fantasías musicales, suspenso y terror. Este, Creo que ya regularmente todos sabemos y distinguimos más o menos bien de qué trata cada tipo de género. Por ejemplo, el género de acción casi siempre se trata de una película divertida en el aspecto de que nunca te aburre, siempre hay algo que ver, siempre movimientos, siempre hay literalmente escenas de acción como peleas, disparos, tiroteos. Y regularmente se trata del protagonista contra los chicos malos. Está también la de ciencia ficción, que la ciencia ficción es básicamente mitad verdad y mitad imaginaria. ¿Por qué mitad verdad? Porque la ciencia ficción está basada o tiene bases realistas, tiene bases de ciencia, como por ejemplo viajes al espacio, el hombre cuando va a la luna. Pero ¿por qué es mitad imaginario o fantasía? Porque nos imaginamos que viajamos al espacio, pero que llegamos a otros planetas, que podemos vivir en otros planetas o que otros planetas nos invaden a nosotros. También está los documentales, que en los documentales es 100% veredicto, 100% real, tiene una base comprobada. Se hicieron
los estudios y los experimentos que se necesitaron en ese momento para comprobar la existencia de lo que se quería mostrar. En los documentales últimamente está muy a la moda los documentales de asesinos en series. También está el lado de la fantasía, que es 100% imaginación, o sea, no está basado en nada, 100% nació en la cabeza del creador de la película, del creador del guionista y de las ideas del productor, de cómo nos iban a representar esa película a nosotros los espectadores. Están las de suspenso y de terror. ¿Cuál es la diferencia entre estas? Que el suspenso siempre nos tiene atentos, el suspenso siempre cuenta una historia que nos indaga, que nos en sí carcome, por hacer la verdad, siempre hay un misterio que queremos resolver. Siempre nos estamos preguntando qué pasará, cómo pasará, y siempre nos mantienen en un acto de tensión. Si hay partes que nos asustan, pero tampoco hay partes que nos relajan y nos dejan y nos obliga a dejar esa tensión al lado, sino siempre nos mantiene literalmente pegados los ojos a la pantalla para saber qué va a suceder. A la diferencia en terror, el terror puede variar. El terror, como suena, tiene la tendencia a asustar, a hacer saltos de susto, de un momento pasar a susto, al siguiente escena pues estar relajado, ver qué está haciendo el protagonista, ver qué está haciendo el personaje. Y así como estás relajado, en un 2x3 puedes estar gritando, saltando del miedo. Existen los géneros por audiencia, es como se clasifica en sí para qué audiencia está permitida la película. Como sabemos, existen las audiencias infantiles, juveniles, adultos y familiares. ¿A qué se refiere la audiencia infantil? Pues son todas aquellas películas que van dedicadas a los niños. Aquí como tenemos el ejemplo de la película de Wall-E. Es una película tierna, interesante, educativa, pero va más dedicada a los niños. Es cierto que la mayoría de las películas infantiles también las caen en la audiencia para familiares, pero no todas específicamente. Está la audiencia juvenil, que ese tipo de audiencia busca un poquito más de acción, un poquito de de todo un poco. Se hace de comedia, se hace un poquito de drama, de acción, de aventura. Y regularmente estas películas tienen un poquito de todo. Un ejemplo son los Juegos del Hambre, también puede ser Divergente, eh, Maze Run, Harry Potter, que tienen un poquito de todo. En la audiencia de adultos, estas películas tienden a ser un poquito más crudas, sin contener un poquito más lo que viene siendo la vida real, en el aspecto malo de la vida, como viene siendo como la corrupción en la política, en la corrupción en una empresa, la violencia que llega, un lenguaje fuerte, cómo se hablan, se no se visten tal cual, sino que las vestimentas que utiliza un adulto, o como, supongamos un ejemplo, los adultos se pelean por mujeres, visitan a mujeres que dan servicios sexuales, etcétera. Luego está el tema familiares, de herencia familiar. Este viene siendo un poquito, literalmente es para todos, o sea, para jóvenes, para adultos, para niños. Es una película que cuenta regularmente historias de una familia o de una niña tal cual, pero no incluyen violencia, no incluye lenguaje lascivo ni nada por el estilo, sino que es una película que la mayoría de veces termina en un final feliz. Tenemos los géneros por formato, que son las animadas, las imágenes reales, cine mudo, cine sonoro, cine 2D, 3D y IMAX. ¿Cuáles son las animadas? Las películas animadas se entran tal cual
cuando la película está hecha en base a una serie de dibujos que son em, pasados rápidamente para crear la ilusión de movimiento, o o los personajes o las películas que están hechas en 3D por computadora. En el caso de una película animada pueden ser las películas de Winnie Pooh o de Mickey Mouse, o unas películas de 3D, puede ser Toy Story y Up. En el formato de imágenes reales se refiere más que nada a los live action, si no me equivoco, o sea, es cuando una persona de carne y hueso, por así decirlo, interpreta un personaje. El cine mudo es aquel cine que en aquella época generalmente era blanco y negro y no tenía sonido. El cine mudo a veces era, ah, ¿cómo le explico? A veces el cine mudo tenía narradores en las salas de cine para que los espectadores entendieran cuál sería la historia. El cine sonoro es el cine como conocemos, o sea, es un cine en blanco y negro o a color, pero que ya incorpora sonido. El cine 2D es el cine como lo vemos, tal cual tiene un ancho y un alto y nada más. Es lo que vamos a ver hoy en día en las salas tradicionales de cine. El cine 3D se refiere ahora sí ya al uso de tecnologías que crean el efecto de que las imágenes se ven en la pantalla. Regularmente es muy utilizado el 3D cuando la película tiene mucha acción o cuando el, el, el productor quiere dar la sensación de más realismo. Otro formato puede ser el IMAX. El IMAX, a la diferencia al cine 2D, es que nada más eh, fue creado para hacer una resolución más grande, o sea, para salas más grandes y con mejor resolución. Un formato de cine que es muy nuevo recientemente, no tiene a lo mucho tiene como 10 años, es el cine 4D. Um, es lo mismo que el cine 3D en tanto visualmente hablando, porque te pones unos lentes que lo que hace es que las imágenes se salgan de la pantalla, pero lo que se hace es que tienen unos asientos especiales y una sala especial que replica literal lo que pasa en la película. ¿Cómo? Si en la película está lloviendo, en la sala simula como si estuviera lloviendo. Si en la película pasa que vas en un carro conduciendo y vas en un camino rocoso, los asientos se mueven como si estuvieras en el carro. Lo que se quiere dar en el cine 4D es más realismo y que la persona se piense que está dentro de la película. Luego están los cines por ambientación. Uh, Literalmente así como se escuchan, es en cómo está ambientada la película. Los tipos de ambientaciones son los bélicos, los contemporáneos, de crimen, deportivos, gángster, históricos, policíacos, western, religiosos, épicas, futuristas. Por ejemplo, ¿a qué se refiere bélico? Um, Cuando una película tiene una ambientación bélica, quiere decir de que la película tiene un ambiente de guerra, ¿sí? De un conflicto, en donde puedes estar en el campo de batalla o puedes estar en los centros de comandos planificando la siguiente pelea o cómo viven las personas en el campo de batalla. Varios ejemplos de una de estas películas, recientemente un ganador de Oscar, la de 1917. Por ejemplo, también está la de Bastardo sin Gloria. La ambientación contemporánea se refiere a la ambientación actual de hoy en día o de unos años antes, o sea, que es en el presente, por así decirlo, que el conflicto, la ambientación está en la actualidad. En la ambientación de crimen regularmente tratan de representar cómo viven o cómo sería el ambiente de unos delincuentes, ¿sí? Ah, como sus casas, su vestimenta,
todo referenciado hacia un criminal. Las deportivas viene siendo literalmente ambientando en la zona deportiva, o sea, todo referenciado sobre un deporte en específico o en varios. En los gangster lo ambientan más que nada en el, en la, ¿cómo se le llama? Como en el narcotráfico, y todo este tipo de cosas, o sea, en las pandillas. En los históricos, regularmente en los históricos se escoge una fecha y el ambiente se representa en esa fecha igual que los personajes. O sea, en los históricos regularmente se agarran de un rango de fecha y en ese rango de fecha los personajes los personajes son caracterizados tal cual eran en esas fechas. Las policíacas es lo contrario a los de crimen, o sea, es ambientado como es un policía, el ambiente de policía, su vida de policía. El western, así tal cual es de vaqueros, se centran en el siglo 20, o sea, o antes, en el aspecto de los vaqueros, como el llanero solitario, el viejo oeste y todo eso. El religioso te mete en un ambiente en donde la película y los personajes caracterizan a personajes que adoran a un dios o que personifican a una deidad o un personaje que está conectado a un dios. Las películas épicas no se refieren a que son a un comentario, wow, qué épica está la película o por el estilo, sino que se refieren que son películas de larga duración. Las películas futuristas se ambientan a cómo nosotros nos imaginamos que sea en un futuro. Por ejemplo, la película de ciencia ficción de Volver al Futuro, ellos decían que para el 2015, 2016, esos años no me recuerdo muy bien, iban a existir las patinetas que volaban, que levitaban, mejor dicho, los tenis que se abrochaban solos y varias otras cosas. Bueno, por mi parte sería todo. Gracias por su atención. Este, nos vemos.